Mi propia hermana me llamó un fracaso frente a 200 personas. Y el único que no se rió fue un coronel retirado que me miraba como si me reconociera de algún lugar que no lograba recordar. Lo que pasó una hora después destruyó todo lo que mi familia creía saber de mí. El camino a Valle de Guadalupe duró casi 5 horas, y las pasé casi todas en silencio, viendo pasar los cerros de Baja California por la ventana, tratando de recordar la última vez que había viajado sin tener una misión corriendo en la cabeza. Llevaba casi un año sin volver a casa. Un año de despliegues de los que no podía hablar, de noches donde lo único que me sostenía era saber que mi familia estaba a salvo, ajena por completo al trabajo que yo hacía y que nadie iba a escuchar jamás. Me dije que esta vez sería distinto. Me dije que ir a la boda de Daniela, mi hermana menor, la misma que yo cargaba en hombros cuando éramos niñas, iba a importar más que cualquier cosa que hubiera pasado entre nosotras. Creí, ingenuamente, que 11 meses de silencio habrían suavizado algo. No fue así. Lo sentí apenas bajé del coche. Mi mamá, Rosa, estaba en la entrada con un vestido azul pálido, recibiendo invitados con esa sonrisa cálida que jamás me había dedicado a mí. Cuando me vio llegar, la sonrisa se le apagó, como si hubiera esperado que yo no apareciera. No me saludó. Volteó y siguió platicando con los demás. Me quedé un momento más de la cuenta con las manos en el volante, respirando, tratando de aflojar ese nudo tan conocido en el pecho. Después bajé, me acomodé el vestido azul marino que había comprado apenas 2 días antes porque no tuve tiempo de nada más elegante, y caminé hacia el salón como si estuviera reportándome a una misión que ya sabía que iba a ser difícil. Daniela me encontró antes de que yo la encontrara a ella. Radiante de blanco, rodeada de damas de honor que se reían de todo lo que decía como si fuera un oráculo. Cuando me vio, su sonrisa cambió, se volvió una sonrisa para el público, no para mí. Miren nada más, aquí está, dijo lo suficientemente fuerte para que todas oyeran, vestida como si viniera a inspeccionar un estacionamiento. Se rieron. Yo sonreí igual que en los informes militares, cuando un superior dice algo con lo que no estoy de acuerdo pero no me toca corregir. Aprendí hace mucho que el silencio es un arma que nadie te puede quitar. Daniela siempre se creyó el orgullo de la familia. Se casaba con Alejandro, un joven cirujano de trauma, de esos que mi mamá presumía en la iglesia sin disimular el orgullo. Y junto a él, yo siempre fui la decepción, la hija que eligió un uniforme en vez de, según mi madre, un futuro de verdad. Nadie en esa boda sabía que llevaba 4 meses en un despliegue del que no podía hablar en detalle, coordinando operaciones de seguridad que me tuvieron despierta más de 30 horas seguidas. Nadie sabía de las condecoraciones en mi expediente, de las cartas de recomendación, de las juntas de ascenso. Para ellos, yo seguía siendo la que revisaba credenciales en una caseta. Y esa imagen, de tanto repetirse, se había vuelto la única verdad que estaban dispuestos a aceptar. Durante el cóctel, parientes que no veía en años se me acercaban con la misma pregunta, con el mismo tono condescendiente. ¿Sigues ahí cuidando la entrada, mija? Y yo sonreía. Algo así. Nunca corregía a nadie. Explicarle a gente que ya decidió quién eres es como discutir con una pared. Fue justo cuando busqué un momento de calma junto a la barra que lo vi, un hombre mayor bajando de un auto negro cerca de la entrada, cabello plateado, hombros anchos, moviéndose con esa disciplina que solo dejan décadas de uniforme. Algo en su postura me tranquilizó en lugar de ponerme alerta, un reconocimiento viejo y familiar. Me miró y se detuvo. Por un segundo cruzó su cara algo entre la duda y un recuerdo tratando de salir a flote. Después se recompuso y siguió caminando. Pero sus ojos se quedaron en mí un segundo de más. Yo no sabía su nombre todavía. No sabía que era el papá del novio. Solo sabía, con el mismo instinto que me ha mantenido viva más veces de las que puedo contar, que algo en esa boda estaba por cambiar. La recepción fue en un salón de cristal con vista a los viñedos, luces cálidas encendiéndose contra el atardecer. Me senté hasta atrás, cerca de la salida, mapeando el lugar sin darme cuenta, una costumbre que nunca he podido quitarme.
Daniela alzó su copa para el brindis. Qué suerte tengo de casarme con alguien que sí hizo algo con su vida, dijo, dejando que la risa se acomodara antes de rematar, con los ojos clavados en mí, no como mi hermana, que nada más se para en una caseta a checar identificaciones. La risa fue más fuerte esta vez. Mi mamá, sentada junto a ella, se inclinó al micrófono antes de que nadie pudiera detenerla. Siempre fue la decepción de esta familia, dijo, sonriendo como si fuera broma cariñosa. Pensábamos que iba a hacer algo con su vida, pero hay gente que simplemente no lo logra. El salón entero volvió a reírse. Y yo sentí algo apretarse en el pecho, no por el dolor exactamente, sino por lo familiar que ya me resultaba. Esto no era nuevo. Era solo la versión más ruidosa de una historia que mi familia llevaba años contando en cada fiesta, en cada reunión, en cada momento en que creían que yo no estaba escuchando. Miré al hombre de cabello plateado, sentado 2 mesas más allá, del lado del novio, observando el salón como quien archiva detalles en vez de disfrutar la fiesta. No se rió del chiste de Daniela. Tampoco del de mi mamá. Su mandíbula se tensó apenas, algo que solo alguien entrenado para controlar su rostro notaría en otro. Me atrapó mirándolo y respondió con un gesto mínimo antes de voltear a su mesa. Lo vi inclinarse hacia el hombre de al lado y preguntar algo en voz baja, los ojos yendo hacia mí. El otro se encogió de hombros, sin saber, y señaló vagamente hacia la mesa principal. Entendí de inmediato, estaba preguntando por mí. Más tarde, la dama de honor se acercó a la barra, genuinamente curiosa. ¿Es cierto que has estado en el ejército todo este tiempo? Daniela lo cuenta como si nomás estuvieras ahí parada. Algo así, repetí. Ella ladeó la cabeza. No hablas mucho de eso. No hay mucho que contar, dije, aunque eso era todo menos verdad. La ceremonia empezó con el sol cayendo sobre los viñedos. Daniela caminó del brazo de mi papá, radiante. Junto al novio estaba el hombre de cabello plateado, su padre, de pie con esa rigidez que jamás abandona a los hombres que pasaron décadas de uniforme. Me buscaba con la mirada una y otra vez, no con curiosidad, sino con la certeza de alguien que por fin encontró donde encajaba una pieza que llevaba horas cargando. Durante la cena escuché fragmentos de conversación en mesas cercanas. Coronel Ramírez, retirado, 31 años de servicio, al mando de 2 guarniciones importantes. Un hombre dicho con el peso que solo se le da a la gente que moldeó instituciones, no solo que las sirvió. No até cabos hasta que Alejandro, pasando entre mesas, mencionó de paso la carrera de su padre. Coronel Ricardo Ramírez. Yo conocía ese nombre. No de conversación casual, sino de la memoria institucional que vive en expedientes y juntas de ascenso. Ramírez había estado en una junta de evaluación años atrás, cuando yo era una joven teniente peleando por qué me tomaran en serio en salones que rara vez le hacían espacio a mujeres como yo. Recordé aquella mesa larga, la luz fluorescente, la tensión particular de pararte frente a hombres que sostienen tu futuro en una carpeta que aún no deciden cómo cerrar. Recordé a un oficial que preguntaba más duro que los demás, que parecía decidido a comprobar si yo de verdad merecía la recomendación de mi comandante. No sabía su nombre entonces. Pero algo en su postura, en el modo en que hacía preguntas como quien ya sospecha la respuesta, coincidía con un recuerdo que casi había olvidado. Él me recordaba. Eso quedó claro con cada mirada que me lanzó durante la cena, miradas que fueron pasando de la duda a la certeza. No se acercó todavía. Esperaba algo, algún cálculo interno sobre el momento justo, algo que yo reconocí porque hago lo mismo en mi trabajo. Al terminar la ceremonia, la fiesta se soltó, el vino corrió más libre, la banda subió el ritmo. Daniela, con las mejillas encendidas de champán, se paseaba entre mesas de la mano de Alejandro, recibiendo felicitaciones como reina. Al llegar a mi mesa se detuvo. A ver todos, anunció, lo bastante fuerte para que oyeran unas 20 personas. ¿Ya conocieron a mi hermana? La que cuida casetas mientras el resto de nosotros y construimos algo. Se rió, encantada consigo misma, señalándome como si fuera un adorno de su show.
Honestamente, ¿quién se casaría con una guardia de caseta? Fue la risa más fuerte de la noche. Y entonces el coronel Ramírez se puso de pie. No de golpe. Se levantó como se levantan los hombres entrenados para mandar, sin prisa, atrayendo la atención solo con la calidad de su quietud. Las conversaciones se apagaron una a una hasta que todo el salón quedó en silencio. Miró directamente a Daniela. En realidad, dijo, con voz firme que llegó sin esfuerzo a cada rincón del salón, no es solo una guardia de caseta. Daniela parpadeó. ¿Perdón? El servicio en caseta, continuó el coronel, con tono casi de instructor, es de las primeras asignaciones que reciben muchos soldados jóvenes. Es un trabajo honorable, necesario, pero casi nunca es donde termina una carrera. Menos aún para alguien con el expediente de su hermana. Un murmullo recorrió las mesas. Mi mamá se puso pálida, la copa detenida a medio camino de sus labios. Yo estuve en una junta de ascensos hace años, dijo el coronel, mirándome un segundo antes de volver a la multitud. Revisé el expediente de una joven teniente que destacaba entre decenas ese año. Evaluaciones excepcionales, recomendaciones de oficiales superiores que todavía recuerdo porque eran inusualmente fuertes. Esa teniente terminó siendo seleccionada para misiones de las que la mayoría de los soldados ni se entera, protegiendo operaciones que exigen los más altos niveles de confianza que este país otorga. Hizo una pausa, dejando que la palabra confianza se asentara. Hay cosas de su trabajo, siguió, que ni su propia familia tiene permitido saber. No porque los esté engañando por gusto, sino porque ese trabajo exige silencio. Y ese silencio no es un fracaso. Es disciplina. Es un sacrificio que casi nadie entiende ni se le pide hacer. El salón entero se quedó inmóvil. Hasta la banda dejó de tocar. La cara de Daniela había perdido todo el color. Eso no, empezó, y no supo cómo terminar la frase. Yo seguía sentada, observando todo con esa calma extraña que me da al final de un operativo largo. No le había pedido nada a Ramírez. Ni siquiera sabía, hasta ese instante, que iba a decir algo. Pero algo enterrado bajo años de silencio practicado empezó, muy despacio, a soltarse. Nunca entendí, dijo mi mamá, con la voz temblando aunque el silencio del salón la llevaba de todos modos, Ximena nunca me contó nada. No podía, dijo el coronel. Así funciona esto. Se volvió hacia mí, y algo en su rostro se ablandó. Me he preguntado durante años qué habría sido de aquella teniente que evalué. Me alegra ver que el ejército tomó la decisión correcta. Alejandro, de pie junto a su padre, habló por primera vez. Yo he sabido de Ximena desde hace años, dijo mirando a Daniela y luego al resto de la familia. Mi papá la mencionaba, esta oficial excepcional que había evaluado. No tenía idea de que era tu hermana hasta esta noche. Se giró hacia mí. Te respetaba antes de conocerte. No más no lo sabía. Daniela ya se había quebrado por completo. Esto no tiene sentido, dijo. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejarnos pensar? Porque no era asunto de ustedes, dije, la primera frase completa que decía desde que Ramírez empezó a hablar. Mi voz salió tranquila, firme. Porque explicarle trabajo clasificado a gente que ya me había puesto la etiqueta de decepción nunca valió la pena. Porque nunca preguntaste, Daniela. En 11 años, ni una vez me preguntaste qué hacía yo en realidad. Solo asumiste. Y te fue más fácil creer en esa suposición que dudar de ella. El coronel sacó de su saco una fotografía vieja, gastada en las orillas, y la mostró antes de llevarla a la mesa de mi madre. La guardé, dijo. No sé bien por qué. Tal vez porque no es común que un oficial supere tanto mis expectativas. Reconocí la fotografía antes de que llegara del todo a la vista. Era del día en que un general me entregó una condecoración frente a toda la formación, un día que casi había olvidado, con orgullo que nunca tuve con quien compartir porque nadie en casa sabía preguntar. La foto pasó de mano en mano, y vi a mi mamá mirarla.
temblando. Eres tú, dijo, casi sin voz. ¿De verdad eres tú? Soy yo, dije. El tono de toda la fiesta había cambiado. La risa cruel de horas antes se había convertido en algo más callado, más cuidadoso, invitados repasando mentalmente cada comentario que habían hecho durante la noche. Mi tío Fernando, que casi no había hablado en toda la boda, alzó la voz desde su mesa. Rosa, dijo, negando con la cabeza, llevas años diciéndole a esta familia que Ximena era la decepción. Me parece que le debes una disculpa mucho más grande de la que estás por dar. Mi mamá se estremeció, pero no lo contradijo. Solo asintió, con la compostura totalmente rota, reemplazada por algo más crudo y honesto de lo que le había visto en años. No fui a esa boda buscando venganza. Quiero ser honesta, incluso ahora, con el salón entero cambiando de bando a mi favor, había ido porque Daniela seguía siendo mi hermana. Porque alguna parte de mí seguía creyendo que llegar en silencio, sin hacer ruido, iba a importar más que cualquier gesto grande. No planeé nada de esto. Ramírez simplemente me reconoció, se acordó de mí, y decidió que la verdad merecía más respeto del que yo le había estado dando con mi silencio. Me levanté y caminé hasta el centro del salón. No alcé la voz. No hacía falta. No quiero que nadie se sienta culpable el resto de la noche, dije, mirando primero a Daniela y luego a mi mamá. Sigue siendo tu boda, Daniela. No quiero que te quiten eso por algo que yo nunca pedí que se supiera. El coronel se puso de pie otra vez, levantando su copa. Por la capitana Torres, dijo, que representa todo lo que esta familia debería enorgullecerse de tener, lo hayan entendido o no. El salón entero se puso de pie, aplaudiendo, mesa por mesa, hasta que la fiesta completa estaba en pie por mí. Me quedé ahí, un poco abrumada, viendo a la misma gente que se había burlado de mí horas antes mirándome ahora con algo parecido al respeto. Daniela no se quedó para los aplausos. Salió corriendo del salón, el vestido arrastrándose tras ella, y desapareció por una puerta lateral. Alejandro dudó un segundo antes de seguirla, lanzándome una última mirada de disculpa por encima del hombro. No fui tras ella de inmediato. Algunos momentos necesitan espacio antes de convertirse en algo que una persona puede procesar de verdad. Mi mamá seguía en la mesa, las manos temblando. Te debo más que una disculpa, dijo. Llevo años contándome una historia sobre ti que nunca fue cierta, y nunca me detuve a pensar si estaba equivocada. Lo estás preguntando ahora, dije. ¿Eso importa?, preguntó, ¿después de todo este tiempo? Lo pensé con calma antes de responder. Había una versión más joven, más enojada, que hubiera dicho que no, que la hubiera dejado sentarse más tiempo en la incomodidad de lo que había hecho. Pero yo ya había aprendido la diferencia entre justicia y crueldad. Si importa, dije. No borra los años. Pero importa. Encontré a Daniela después, sola, sentada en una banca de piedra cerca de los viñedos, todavía en su vestido, el maquillaje corrido hacía rato. Me senté a su lado sin decir nada primero. Te convertí en un chiste durante años, dijo por fin, sin mirarme. En cada reunión familiar. Lo hice porque me hacía sentir mejor conmigo misma, y nunca pensé en lo que te costaba a ti. Lo sé, dije. Eso no es excusa. No dije que lo fuera. Volteó a verme, los ojos rojos pero firmes. No espero que me perdones esta noche, ni sé si lo merezco, pero quiero que sepas que ahora lo veo. Todo. Lo que hice y lo que en realidad eres. Pensé en todos los años de comentarios, el chiste de la caseta repetido en cada cena familiar, la decepción callada en los ojos de mi madre cada vez que salía mi nombre en la conversación, la soledad particular de proteger una verdad que lo hubiera cambiado todo si me hubieran dejado compartirla. No necesito una disculpa para saber lo que he logrado, dije. Siempre lo he sabido. Lo que necesitaba era que esta familia dejara de decidir quién soy sin nunca preguntarme. Esta noche por fin pasó. No necesito nada más que eso. Daniela me tomó la mano,
igual que mi mamá lo había hecho antes. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que de verdad éramos hermanas otra vez, y no dos mujeres actuando los papeles que la familia nos había asignado hace años. Antes de irme de la fiesta, el coronel Ramírez me encontró en la entrada, extendiendo la mano con el mismo respeto formal de toda la noche. El ejército necesita oficiales como usted, dijo. No deje que nadie, familia o no, le haga sentir que su servicio fue algo para minimizar. Gracias, dije, por acordarse. Por decir algo. Yo solo dije la verdad, respondió. El resto lo hizo usted, años antes de esta noche. Manejé de regreso bajo un cielo lleno de estrellas, dejando que todo lo de esa noche se acomodara despacio en algo que por fin podía soltar. No busqué esta reivindicación. No planeé un solo momento de lo que pasó. Pero aprendí algo en ese camino de regreso que creo que importa más allá de mi propia historia. La verdad no necesita gritos ni coraje para pesar. A veces solo necesita a alguien dispuesto a decirla, y la paciencia de esperar el momento correcto. No gané esa noche humillando a nadie ni exigiendo disculpas. Gané simplemente siendo quien siempre fui, y dejando que la verdad alcanzara a los demás a su propio tiempo. Si esta historia te movió algo por dentro, cuéntame en los comentarios en qué momento la sentiste más tuya. Aquí compartimos historias como esta todos los días, así que si no te quieres perder la siguiente, suscríbete de una vez. Siempre hay más verdad esperando ser contada, y me encantaría que la vivieras conmigo.